30º Congreso, a mí me ha tocado participar y compartir en estas instancias los 8 últimos años de estos 100 años, y el mensaje más importante es la apuesta al diálogo permanente, a la articulación institucional, las políticas públicas del Uruguay en materia sanitaria, en materia de conservación de suelo, en materia de control de plagas, en materia de trazabilidad. Son políticas públicas que requieren el involucramiento de los productores, y la forma de llegarle a todos los productores y de corregir y de poner en práctica esas políticas es en articulación institucional con las distintas organizaciones de productores. La Federación Rural nuclea una cantidad importante de instituciones, es una institución que ha estado permanentemente en contacto. Nosotros en el año 2010 teníamos demandas o reclamos vinculados con los temas de trazabilidad, con los temas de sanidad, con los temas de brucelosis, con los temas de abigeato, con los temas vinculados al funcionamiento de las comisiones de sanidad. Bueno, todas esas cosas las hemos ido resolviendo en un ambiente, como bien dijo el presidente de la Federación Rural, en un ambiente de diálogo. Después hubo otro tipo de reclamos, yo diría de índole política, a nivel general. Bueno, por ejemplo, reclamar que la ciudadanía se empodere de determinadas acciones para no dejar solo al gobierno. Nosotros vivimos en una sociedad democrática, vivimos en una sociedad donde cada 5 años hay elecciones y tenemos un gobierno electo y un parlamento legítimo. Tenemos un país que está en una región donde nadie crece y económicamente se crece. Tenemos dificultades, no la podemos ocultar. Tenemos algunos problemas de competitividad, tenemos un combustible más caro que lo que tendríamos que tener, pero de ahí a arengar que se haga una especie de empoderamiento de las funciones que la sociedad de forma organizada, legítima y democrática ha tenido, me parece un poco fuerte. Creo que no fueron expresiones felices, al menos fue lo que yo entendí. Creo que no debe haber sido la intención de una institución como la Federación Rural hacerles arenga. Y después los reclamos vinculados o los planteos vinculados al tema de los combustibles, o al tema del tipo de cambio o al tema de la competitividad. El Uruguay tiene con los principales países con los que comercia, China, Estados Unidos, Alemania, Italia, por hablarle de los rubros que no son de la región, que es mayoritariamente donde exportamos los rubros agropecuarios, mantenemos una competitividad muy parecida a la que hemos tenido durante varios años. Cuando miramos el tipo de cambio real en su conjunto, y miramos bienes, servicios, producto agropecuario y metemos en la bolsa los países de la región, esa competitividad se deteriora. Pero Uruguay va a exportar este año más que nunca. La faena ganadera va a ser una de las más altas de la historia. La producción de cultivo de verano, soja, ayudada por un muy buen clima, pero el clima solo, si no hubiera tecnología, si no hubiera inversión, si no hubiera habido un conjunto de empresarios con altas y modernas innovaciones en el proceso productivo, no hubiéramos llegado a las 3 millones de toneladas que vamos a llegar, creo que va a ser una cifra muy buena. Y en materia de producción láctea, después de haber soportado una situación de precios muy malos durante 2 años, estamos recuperando y estamos lentamente llegando a la producción que tuvimos el año pasado, y seguramente en primavera volveremos a la producción de hace 2 años. O sea, no está todo floreciente porque los precios internacionales no son los precios internacionales que teníamos antes. Está más complicado para algunos rubros, por ejemplo el arroz y el trigo, que la carne y la soja, pero el Uruguay se presenta al mundo como un país confiable, como un país creíble, como un país que contribuye a la seguridad alimentaria global, produciendo alimentos para 30 millones de personas, y esa actividad agropecuaria, encadenada con las agroindustrias, con los servicios, con los transportes, es prácticamente 1/4 del PBI nacional. O sea, lo que sí coincidimos con el discurso de la Federación Rural es la necesidad de construir una conciencia agropecuaria, pero no la conciencia agropecuaria desde el discurso de el Uruguay se salva con el agro, con él perece, porque ese discurso no une, sino que divide. La sociedad uruguaya en realidad
conoce poco de la importancia que tiene la actividad agropecuaria y en realidad conoce muy poco de que el sector agropecuario es uno de los sectores más innovadores, que más innovación, que más tecnología de la informática y de la comunicación a los procesos productivos ha implicado. Pero esa conciencia no se construye con discursos que dividen. Nosotros tenemos que demostrar desde abajo que en realidad el Uruguay tiene un lugar en el mundo y que puede ser un país desarrollado, siendo un país de servicios, siendo un país de turismo, pero también siendo un país que produce los alimentos de la más alta calidad, inocuidad, trazabilidad, certificación, valor agregado ambiental y valor por bienestar animal, que es un tema de reciente preocupación. Ministro, el presidente dijo que usted estaba de acuerdo con el tema de la baja de combustible, ¿es así? Pero nadie puede no estar de acuerdo con la baja de combustible, es decir, en realidad el Uruguay es un país que históricamente ha tenido los combustibles más caros que la región. Siempre lo ha tenido más caro que la región, pero en los últimos años no hay cómo negarlo, esa diferencia es mayor. También es cierto que a partir del año 2007, en el precio de los combustibles, todo lo que era IMESI, un impuesto no descontable, se transformó en IVA. Por lo tanto, cuando usted pone gasoil a 41.80, pero es contribuyente de impuesto a la renta a las actividades económicas, el IVA del gasoil, que son casi 9 pesos, lo descuenta de los impuestos. Por lo tanto, el combustible no vale 42, sino que vale 30. Eso vale para el combustible, vale para cualquier combustible, para el producido nacional o eventualmente, como hay esa propuesta, para el combustible importado. No se puede negar de que es un propósito del gobierno, y así lo está encarando, tratar de generar las condiciones para bajar el precio del combustible, por lo menos para bajar el precio del gasoil, que es el combustible de la producción. Ministro, y del transporte. Dice que el discurso de Arriani divide. Yo no dije que divide, yo lo que dije es que el discurso que arenga a que la sociedad se empodere y que no deje solo al gobierno, es un concepto que me gustaría que se me lo explicara un poquito más, porque el gobierno es el gobierno electo democráticamente, los que están frente al gobierno, al frente de la administración, son quienes fueron soberanamente electos por el pueblo, y si la gestión no es correcta, hay instituciones democráticas y tiempos constitucionales para que la ciudadanía elija. ¿Va a rever la trazabilidad? ¿Perdón? ¿Va a rever la trazabilidad? En mi concepto no, creo que la trazabilidad es un atributo que nos diferencia en el mundo, lo que sí dije que estaba dispuesto a evaluarla, pues yo creo que es bueno que lo evaluemos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la primera evaluación, digo, porque hay mucha gente que dice ¿para qué nos sirve la trazabilidad? Y yo le digo, la carne que más cara vende el Uruguay es la cuota Hilton y la cuota 481. Ahora, para vender en cuota Hilton a Europa o para vender en 481, la trazabilidad es un requisito. Y yo para tener, o el Uruguay para cumplir con la cuota Hilton y con la cuota 481 necesita faenar aproximadamente 630.000 novillos, de una faena de 2.200.000, 2.300.000. ¿Qué estoy diciendo? Que prácticamente un 30% necesita sí o sí la trazabilidad. Pero la semana pasada firmamos un convenio con China donde el gobierno de China reconoce y distingue a Uruguay como un país referente en producción ganadera, entre otras cosas por su trazabilidad. Es decir, decide hacer lo mismo que está haciendo con los vinos franceses o con los lácteos holandeses, es decir, establecer laboratorios y certificar con un sello de calidad reconocido por la ciudadanía china a Uruguay. Bueno, a mí me parece que eso, ¿cómo medimos el valor económico de eso? Cuando un país que es el que mayor crecimiento demográfico ha tenido, que mayor crecimiento de demanda ha tenido, que hace 6 años no le vendíamos un kilo de carne y hoy le vendemos el 54% de la carne que producimos. Y ese país que además importa de Australia, de Nueva Zelanda, de otros países, de Brasil o de Argentina, decide distinguir a Uruguay. ¿Cuál es el valor que usted le daría a la trazabilidad? Yo creo que es muy importante, porque como bien dijo, coincidiendo conmigo, el presidente de la Federación Rural, la apuesta del Uruguay nunca puede ser vender cantidad, sino que tiene que ser vender calidad. Lo importante es que los bienes públicos que desarrollamos, que cuando digo bienes públicos digo que todos pueden acceder, signifiquen oportunidades de diferenciación de nuestra producción. Nuestro estatus sanitario, nuestra condición sanitaria, nuestros accesos a mercados. ¿Por qué Uruguay tiene todos los mercados que tiene abiertos? Los tiene abiertos porque ha desarrollado una estrategia y la ha desarrollado como país. A Uruguay no se le ocurre negociar
conjuntamente con el Mercosur, porque los países del Mercosur también son competidores nuestros en los mismos mercados donde nosotros vendemos. Por lo tanto, Uruguay tiene que distinguirse con sanidad, con trazabilidad, con valor agregado. ¿Por qué Uruguay es reconocido mundialmente por su política de conservación de suelos? Los planes de uso y manejo de suelos son la principal política ambiental que ha habido en la historia de la agricultura del Uruguay, porque trata de prevenir la erosión y al prevenir la erosión previene la contaminación difusa. El mundo reconoce a Uruguay como un país que ha avanzado de una manera pragmática pero científica, aplicando tecnologías de la informática y la comunicación y validando modelos científicamente desarrollados en otros países para la condición de Uruguay. Ese es el Uruguay agrointeligente, el que busca nuevos mercados, el que intensifica sosteniblemente, el que se propone cuidar el suelo pero utilizar eficientemente el agua y promover el campo natural no solamente como fuente de nuestra ganadería, sino también como una parte de nuestro territorio que cumple servicios ecosistémicos en el cuidado de la calidad del agua, pero también en el secuestro de carbono. El Uruguay que se adapta al cambio climático, el Uruguay que tiene sistemas de seguros, el Uruguay que promueve el riego, el del desarrollo rural, porque acá no se habló de las políticas de desarrollo rural que atendieron al 75% de los productores ganaderos de este país, que no son grandes productores, son pequeños productores. La ganadería familiar en este país es el 75% de los productores, pero el 25% de las vacas. La Mesa de Desarrollo Rural, la Dirección de Desarrollo, el financiamiento, los subsidios aplicados a los productores familiares tratando de darle oportunidades de inserción competitiva en las cadenas de valor. Y por último, la articulación institucional. Todo eso no se hace sin articulación institucional y por eso nosotros estamos acá. Porque más allá de que podamos coincidir o no coincidir en todo, más allá de que tengamos que aceptar las críticas, y es bueno aceptarlas y tratar de corregir, lo más importante es estar donde hay que estar, porque el Uruguay agrointeligente y una sociedad democrática no se construye con discursos de un lado o del otro, se construye con mesas donde se dialoga, se discute, se evalúa, se programa y se sigue evaluando y se sigue programando y se sigue trabajando. De eso se trata la construcción de un país civilizado, democrático e innovador.